Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios para mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura continuamos este inicio del Génesis, y hoy es la segunda parte de esto de la creación. Ayer ya vimos los rasgos fundamentales, hoy acaba esta creación. Y si cada cosa que se veía era buena, cuando acaba con todo nos dice que era muy bueno. Y ahí ya se habla incluso de lo que es la creación del hombre, cosa buena. Pero no se ha creado el pecado no es creación de Dios. Veremos cómo entra el pecado en el mundo, y entra por la desobediencia, como sabemos todos muy bien. Pero esto lo veremos los próximos días. Lo importante del sentido de la creación, o una parte importante, hay muchos más factores, es el darnos cuenta de que no hay nada que no sea de Dios, nada que no venga de gracia de Dios. Solo el pecado no viene de Dios, solo el mal no viene de Dios. Fijaos que es justo lo contrario de lo que nos venden en nuestra época. Ahora se nos dice: ¿cómo creer un Dios que ha creado el mal? ¿Cómo se puede justificar el mal? Dios no puede existir. Y aquí hay un problema muy serio, porque los que dicen esto lo que están es autocondenando. Porque si el mal viene del hombre y condenas el mal y ha de desaparecer quien hace el mal, no es Dios el que lo hace, es el hombre. Está tanto como diciendo que estás pidiendo a Dios que te autodestruya, porque eres tú la causa del mal. Cada uno de nosotros somos parte del mal que hacemos. Y el considerarse santo nosotros y a Dios pecador es una de las blasfemias más grandes que se puede llegar a decir y pensar, y está en el inconsciente de nuestro pueblo. Yo sí que soy bueno, si tuviese que hacer el mundo no lo haría pecador como lo ha hecho Dios, vienen a decir. Y yo soy bueno, no tengo pecado, Dios sí, porque mira lo mal que está este mundo. Y no ven el pecado propio, y no ven que la voluntad de Dios es la gracia y el bien, pero con que han transformado el mal y el bien, y el bien en mal, ya no saben ver nada. Condenan a Dios y lo que hacen es condenarse a ellos mismos, porque Dios no puede ser condenado, el autor de la gracia. El Evangelio de hoy es esa crítica acérrima que hace Jesús a los fariseos. Y aquí se ha de entender a los fariseos, son aquellos que eran los hombres de fe, pero aquellos que confunden la fe
con las tradiciones y pasan de Dios, pero siendo muy religiosos. Eso vuelve a estar muy de moda. Son toda esta gente en nuestro mundo que se llama tan espiritual y tiene tantos principios espirituales, pero pasa de Dios. Se han hecho tradiciones puramente humanas, pero pasan de Dios, del Dios de verdad. Pero ellos sí que se creen buenos, espirituales, generosos, una maravilla, pero de Dios, del auténtico, pasan. Y ahí es esto que viene a decir el Señor: anuláis los mandamientos de Dios para hacer vuestras tradiciones. Y en esto entra esta fiesta que celebramos hoy de la Virgen de Lourdes, la Virgen que se aparece como la Inmaculada 4 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada, y que en sus diferentes mensajes nos da lo que la Virgen quiere desde siempre, quiere que seamos fieles a Cristo. Pero ¿qué dice en concreto? Primero nos pide la conversión a Cristo, la conversión al Evangelio. Segundo, la oración por los pecadores. La máxima caridad es querer que pase el pecado y venga la gracia, es querer la salvación de los pecadores. Y entre los pecadores, cuidado, que a veces estamos siempre nosotros. Por eso esa conversión continua de todos, no pensar que uno ya está salvado porque es religioso. Y sabemos muy bien, a diferencia de la mayoría de protestantes, que ellos piensan que una vez convertidos ya están salvados y la salvación es para siempre. Nosotros decimos la salvación es para siempre después del juicio del Señor, pero mientras nuestra conversión ha de ser continua hasta que nos encontremos con el Señor. Entonces sí que ahí ya se acaba la conversión y ahí somos del todo purificados por Él, sobre todo si hemos pasado ya por el purgatorio, que habremos sido del todo purificados. También hoy es precisamente Día de la Virgen de Lourdes, es la jornada de los enfermos. Y es que en Lourdes los enfermos tuvieron muchísima importancia. Estas curaciones milagrosas que se han dado en todas las épocas. No recuerdo ya si son casi 80 los milagros aprobados en Lourdes, pero hay muchísimas más curaciones que no han sido aprobadas por líos de mil tipos de problemas en los cuales muchos médicos no han querido colaborar, sobre todo aquellos médicos ateos que consideran que los milagros son imposibles y entonces no se puede colaborar con la Iglesia para declarar un milagro cuando no se creen los milagros. Y de estos ha habido muchos. Y si no hay todas las pruebas, no se acepta un milagro. No es aquello de decir, ay, mira, cualquiera dice algo y ya está, milagro. No, no. Para aceptar que una cosa es un milagro, oficialmente ha de pasar todas las pruebas, con lo cual hay certeza absoluta de que aquello no ha sido humano, sino divino. Pero el milagro más grande es la conversión, es la presencia de la Virgen en Lourdes, que ha hecho que tantos y tantos crean cada vez más en Cristo, que se comporten como cristianos, que se conviertan a Él, que vean en María aquella madre que nos lleva a Cristo, su Hijo, y a ser fieles a la voluntad de Dios.